Buenas tardes a todos y a todas. De previo a los comentarios que quiero realizar, quiero hacer un agradecimiento a la Comisión de Derecho Administrativo en Pleno, que ha trabajado mucho para celebrar esta actividad y darme la oportunidad de estar acá en condición personal. Sí, buenas. En algunos temas que yo voy a referenciar acá ya han sido tocados en otras exposiciones, entonces los voy a hacer referencia, digamos, para la exposición que tengo prevista y en algunos aspectos que son necesarios. Nada más reiterar, digamos, estos son los 3 expedientes en los que se desarrolló la ley cuando fue presentada en el plenario para aprobación, que ingresó en la primera ocasión en noviembre de 1969 y se publica en primera ocasión el 2 de mayo del 78. Esta misma ley, tal vez es nada más aspectos históricos, se publicó 2 veces, por eso es que al final de la ley se encontrarán 2 decretos. Esto, quiero hacerlo ver sobre esto, lo que les decía anteriormente, esta es la filmina interesante, donde nosotros tenemos que la ley nuestra fue aprobada en 1978 y anteriormente ya esta se había originado a partir de experiencias que se dice de Polonia, Yugoslavia, Australia, que también fue una de las principales en este tema, y España, como lo dijo don Eduardo Ortiz en la presentación del libro, se tomó mucho la base de la ley española de 1958, con aquella valoración que él realizó, que la nuestra abarca un poco más de principios y valores, digamos, de mayor libertad, porque en aquel momento se encontraba en España la dictadura o el régimen de Franco. Entonces, él justifica la matización de las normas que se incorporaron en nuestra ley con base en estas precisiones. En esto España tuvo, posterior a la emisión de la ley base nuestra, 3 nuevas promulgaciones. La ley de 1992, que esta ley de 1992 incorporó algunos temas relativos a silencios y obligaciones de la administración de resolver, que como se ve y lo mencionó anteriormente el profesor Laguna Paz, esta ley fue muy rápido reformada. Entonces algunas de las precisiones que se dieron en la emisión de esta ley no respondieron a la realidad que se vivía en ese momento en el contexto español. Entonces a partir de ahí vienen ciertas reformas, porque por ejemplo, en el tema del silencio, establecía que había silencio de la administración, pero que para poder acreditarlo, la persona a la que le iba a ser aplicable el silencio tenía que dirigirse a la administración a que le emitieran un certificado. Entonces, fueron algunas imprecisiones que dieron margen a la ley del 99 y posteriormente la última reforma que se dio, que se presentó con la ley 39-2015, que es la relativa al procedimiento administrativo, y la 40-2015, que es la relativa al régimen jurídico de la administración pública en España. Sobre esto, precisando mi participación, yo me centro en el procedimiento constitutivo, digamos procedimiento administrativo, no entraré a valorar el tema de la fase recursiva, y acá quiero resaltar los elementos básicos por los cuales surgió el procedimiento administrativo, que actualmente es la vertiente, digamos, que estamos o que aplicamos más en la práctica. Lo primero que se estableció fue establecer, cuando se pensó en la ley general, se pensó en racionalizar la actuación administrativa. Esta racionalización lo que pretendía era establecer reglas para que los funcionarios y la misma administración tuvieran enmarcado su cauce de proceder ante los diversos actos frente al administrado. Por otro lado, se estableció que este mismo procedimiento iba a ser una garantía para que la administración, para que el administrado pudiera confrontar sus derechos frente a la administración dentro del procedimiento administrativo. ¿Con esto qué era lo que se buscaba? Bueno, lo que se buscaba era enfrentar o establecer la contraposición entre autoridad y libertad y entre prerrogativa y garantía. Entonces siempre va a ir en estas 2 vertientes, procurando la satisfacción del interés público. A partir de esto, en nuestra ley se logran diferenciar 2 procedimientos: el procedimiento ordinario, que está establecido en el artículo 308, y el procedimiento sumario. En estas 2 disposiciones siempre se denota la marcada determinación del legislador de establecer el ordinario prácticamente para vulneración, cuando hay vulneración de derechos de una contraparte. En este caso, los 3 puntos que se resaltan, siendo que en el primero se diferencia es cuando se imponen obligaciones al administrado,
cuando se le suprimen o deniegan derechos subjetivos y cualquier otra forma de lesión grave. Esto es cuando lo determina directamente a causar perjuicio. Por otro lado, establece que el ordinario aplicará cuando hay contradicción o concurso de los interesados frente a la administración. Partiendo de esto, en un inciso separado, establece que aplicará para los procedimientos disciplinarios cuando conduzcan a la aplicación de sanciones de suspensión o destitución. En esto nada más establece que para el sumario será aplicable lo que no aplique en ninguna de estas dos. Y tal vez aquí es un poquito donde yo voy a hacer la matización de las tendencias actuales de los procedimientos administrativos. A efectos de establecer tal vez un tema principal a la determinación de los procedimientos en nuestras áreas, hay dos temas sobre los cuales a mí me ha llamado mucha atención en cuanto a las posiciones de la Sala Constitucional. Primero, en el régimen disciplinario. En el régimen disciplinario, la Sala, para determinar cuándo era procedente el procedimiento ordinario o el procedimiento sumario, acude a la naturaleza de la falta. ¿Por qué a la naturaleza de la falta? Porque la Sala dice que si es simplemente que la administración tenga que verificar alguna circunstancia que demuestra que ya el hecho se cometió, en ese caso no es necesario un procedimiento ordinario, sino que al ser falta de mera constatación se determina en un sumario. Esta posición se aplicó desde el 94, posteriormente se mantiene este criterio por varios años, y en el 2010 hay una variante y dice que ya no es con base en la naturaleza de la falta, sino dice que con base en la naturaleza de la sanción. Interpretando el 308, hace referencia que si va a tener una sanción, se procederá a establecer un ordinario y no un sumario. En estas vertientes, si lo pongo de esta forma, digamos, porque en el 2016 vuelve a cambiar de criterio. Entonces son algunas situaciones de incerteza que generan la determinación de los procedimientos. En igual sentido, en materia contractual, establece que hay las cláusulas inicialmente eran automáticas, que al estar establecidas en los contratos no era necesario tan siquiera, digamos, iniciar un sumario, y ahí están algunos votos de referencia. Posteriormente indica que, aunque esté en el contrato, se establece un sumario para garantizar el debido proceso, y la última posición es que corresponde a la legislación ordinaria determinar si es un problema de legalidad, cuál de los dos procedimientos. No obstante, ella indica ahí mismo que por su posición, con la aplicación del sumario se cumple el debido proceso. Esto como preámbulo, digamos, quiero precisarlo en esta afirmación que se realiza en las actas, que simplemente determina, y me limito a leer en el segundo extracto: el procedimiento sumario, a la inversa, será el que haya de seguirse en los casos restantes, lo que equivale a decir, siempre que no haya conflicto procesal o presente con el administrado ni perjuicio material o previsible. A partir de esto, yo creo que la temática o la controversia anterior en determinar si son faltas de mera constatación o no carece de sentido, empezando por ahí. Entonces ya el procedimiento, esta delimitación de si es falta de mera constatación, si corresponde a un sumario ordinario, yo creo que no viene al pie, porque al final de cuentas hay conflicto, por consiguiente sería ordinario. Entonces son algunos de los elementos que más allá de la interpretación de la norma, que sería bueno precisar si será necesario definir siempre en ordinario o no, o cambiar las causales. En cuanto al procedimiento, la evolución del procedimiento a partir de la gráfica que les expuse anteriormente, de la evolución que ha tenido las leyes de procedimiento en España y en algunas otras que he analizado, yo logro determinar que hay tres tendencias. Una, que comparto con don Manrique, fue la decisión de establecer reglas claras para la potestad sancionadora. Una segunda, que es analizar el procedimiento ya no a la luz solamente de estas restricciones, sino verlo amparado a la posibilidad de que la administración pueda interactuar con los administrados a partir de nuevas formas de gobierno. Y en cuanto a una evolución que ha surgido, en donde se busca que las leyes de procedimiento tengan una regulación procesal marcada. Sobre estos elementos hay otros tres aspectos que vienen a cambiar, a influenciar en estas tendencias. Uno es la aparición de nuevas tecnologías. Dos, el tema de la transparencia que debe imperar en la administración. Y tercero, las variantes que hubo con la jurisdicción contencioso administrativo al ampliar aquellas pretensiones que se podían gestionar en la sede jurisdiccional. Partiendo de esto, tal vez como preámbulo previo a la primera tendencia, que es la de el procedimiento administrativo sancionador por separado,
Quiero traerle nada más como referencia estos dos extractos, en donde en el primero, la Sala Primera comparte la misma posición de la Sala Constitucional, en donde siempre ha reconocido de que los principios de intimación e imputación deben estar establecidos claramente en el traslado de cargos. No obstante, en el 2017, mediante un voto, dijo que no era, en este extracto da a entender que no es necesaria ni la calificación de la falta ni la determinación de la eventual sanción. Entonces, son temas que uno dice, al final de cuentas tiene que ser valorado para el procedimiento administrativo. A partir de esto, en esta tendencia yo quería nada más resaltar de forma genérica algunas implicaciones que considero deben ser valoradas en la nueva ley. En primer punto, la fase de investigación, que no está regulada, no se encuentra regulada en la ley. Algunas tendencias nuevas, la ley española del 39-2015 sí incluye por lo menos la indicación de la fase de investigación. Hay un tema que es importante tomar en consideración, y es que en algunas ocasiones la misma administración se vale de que no hay plazos establecidos para la fase de investigación para determinar los procedimientos a seguir, o si realiza una investigación o hace la apertura del órgano director. Entonces, de ahí que me parece importante resaltar los alcances y regulación sobre los plazos de la investigación preliminar, pero por lo menos que conste en una ley o un cuerpo legal donde la contraparte se pueda ejercer algunas defensas o bien poder tener los insumos a futuro para el procedimiento. Otro aspecto que me parece interesante resaltar es que la ley general sí contempla muchos principios y ya han sido reiterados, incluso el doctor Laguna mencionó algunos de los que aplican y acá están establecidos. Como él lo mencionó, digamos, la ley de ellos es muy buena y la nuestra tuvo sus orígenes por allá. A partir de esto, en nuestro ordenamiento fueron incorporados por la Sala Constitucional con los votos 1590 y 1739-92. No obstante, en materia sancionatoria, partiendo de la necesidad de una regulación, me parece que sí es necesario incluirlos. Tal vez ahora fue el ejemplo que les puse de intimación e imputación. Hay algunos puntos que me parece que deben estar establecidos en la norma para saber a qué se está sujetando el administrado en su relación con la administración, y en esto nada más resalto el debido proceso con su gran cantidad de principios que los componen, la tipicidad y en este caso la intimación, que fue lo que les mencioné. Partiendo de estos temas, me parece que es importante también que la misma ley establezca cuáles son los requisitos del traslado de cargos, y está reconociendo una condición especial a la potestad sancionadora, establecer desde el puro inicio cuáles requisitos va a tener ese acto para no tener, en el caso nuestro, que estar sujeto a lo que se determine en los diversos tribunales ordinarios o bien por la Sala Constitucional. Otro aspecto que quiero resaltar, y me parece que la ley tiene que enfocarse en esto mucho en la instauración de la potestad sancionadora, es las medidas de carácter provisional. Sobre esto es cierto, existen 3 normas que establecen la posibilidad, fuera del elemento que ya se ha dicho que la Sala Constitucional lo reconoce. En primera parte, el artículo 69 establece la posibilidad de aplicar medidas cautelares cuando hay una declinación de competencia. Entonces, en ese momento, quien declina puede tomar la decisión de establecer una medida cautelar. El 148 lo establece para fase recursiva y el 332 está dispuesto para cuando el procedimiento tiene que terminarse de previo, pero requiere alguna medida de urgencia, entonces la puede tomar ahí. En esto, y tal vez es un ejemplo de lo que viví mucho en el Ministerio de Hacienda, la administración, si no hay normas claras, no hay reglas claras, no quiere asumir, y eso es algo que hay que enfrentar mucho. Entonces me parece que por lo menos en estos aspectos la propuesta debería ser incluir disposiciones claras para que la administración asuma esas responsabilidades y tenga su respaldo, que esta es una de las dinámicas. Otro tema que me parece interesante incluir es la amplitud de opciones para finalizar el proceso: resolución, desistimiento, renuncia. En esto resalto acuerdos, que en esto me pareció oír la misma posición que expuso don Laguna Paz, porque él hablaba de la posibilidad de que en algunos aspectos, cuando se discutían cuestiones monetarias, que se diera la disposición desde que se da el acuerdo entre partes, que a partir de esa situación ya se pudieran suscribir las partes del acuerdo y no continuar el procedimiento. Como ejemplo, nada más, en el Ministerio de Hacienda se daban muchos cobros deducibles por los funcionarios tenían una colisión, llegaban al procedimiento, desde el traslado de cargos ellos indicaban que querían llegar y a hacer una propuesta de pago
para cancelar entractos. Cuando se realizaban los procedimientos, el procedimiento tenía que concluir para darle todas las garantías y al final decirle, bueno, sí, sí le vamos a aceptar. Entonces estos son temas tal vez que sería bueno que la ley establezca algunas disposiciones para concluir de previo la potestad sancionadora en este caso y poder así finalizar un procedimiento que era darle larga solo para cumplir con las disposiciones legales establecidas. Otros aspectos generales que ya esto vendría muy permeado por la apertura de las nuevas tecnologías es la necesidad de que la audiencia si deberá ser privada o no, porque a mí me parece que en algunas disposiciones podría tener una tendencia a que sean públicas y la confidencialidad sea un margen para definir casos especiales en los que no. Otra parte, que esto es otra de las tendencias, articular las fases del procedimiento. En Costa Rica sí, la ley está muy completa, en esto sí yo creo que es un mérito comparada con las otras en una labor que había revisado. Costa Rica fue muy preciso, don Eduardo, y el proyecto que se presentó comprende muchos aspectos, pero las normas están muy dispersas y entonces son algunas cuestiones de que en la misma administración se complica mucho en tener que estar hilando entre los artículos. El otro tema que me parece importante es establecer los alcances de las partes, quiénes son, en qué condición, obligaciones, y este tema que se presenta mucho en la administración, la pérdida de competencia. ¿Qué pasa si estamos en cuestión disciplinaria y un funcionario está en una administración y pasa a otra administración? Aquí más bien es, mira, yo ya no quiero sancionar porque no soy el jefe, pero se lo manda al otro y el otro dice, no, yo no puedo sancionar porque la falta no la cometió conmigo. Entonces me parece que faltarían algunos elementos claros sobre este tema. Algunos aspectos generales respecto al inicio, que fue lo que mencioné sobre las condiciones del traslado de cargo, y la regulación de las características del acto administrativo, que sobre este tema también me parece que mucha de la propuesta es por el temor de la administración, de que a la administración muchas veces le da temor. Tenemos los artículos 146 en adelante, 149 y 150 de la Ley General, que establecen las características del acto, que es ejecutivo y ejecutorio, sí, es muy interesante, pero cuando la administración lo va a llevar a la práctica no tiene reglas claras de cómo hacerlo. Entonces en muchas ocasiones los procedimientos se empiezan a pegar por ahí y la administración al final en estas ocasiones o no los ejecuta o trata de darle largas al asunto y no se resuelve sobre el problema. Partiendo de esto, nada más como ejemplo de leyes que ya tienen esta estructura de un título especial para la potestad sancionadora, está la ley española 30 de 1992, una de República Dominicana y una del Perú. Sí quiero resaltar que en la primera, la ley española del 30 de 1992, en la nueva reforma cambia y ya no mantiene un capítulo separado, pero sí lo va desarrollando, donde ella establece los principios del procedimiento administrativo. En un artículo separado también establece algunos artículos especiales o principios especiales para la potestad sancionadora. Igual, pese a que no lo maneja separado, sí establece las disposiciones especiales para ese tipo de ejercicio de la potestad. La otra tendencia es que, bueno, ya se ha reiterado mucho aquí en exposiciones anteriores, y es la posibilidad de que ya la administración no puede ver al administrado como contraparte. O sea, ya tiene que cambiarse esa posición de que el administrado siempre va a venir al procedimiento como contraparte. A partir de eso se da porque la nueva administración requiere la cooperación del particular en la cooperación de sus normas y políticas públicas. Entonces, a partir de esto se empieza a visualizar el procedimiento como una posibilidad que tiene la administración para incorporar la decisión del administrado en la toma de decisiones. Partiendo de algunas de estos aspectos o fundamentos en los cuales se ha ido esta tendencia, ha sido en establecer y reconocer como derecho fundamental el derecho a la buena administración. Y en esto de algunas de las leyes que vimos anteriormente, como la de República Dominicana y la del Perú, ya incorporan dentro de sus normas el reconocimiento de este derecho. En la segunda línea verán la transcripción de lo que estableció la ley de República Dominicana al respecto. Entonces ya empieza a venirse esta tendencia a valorarse y ampliar un poquitito más allá las competencias del procedimiento ordinario. En esto también ya, digamos, y esto fue una crítica que está en Argentina, porque en Argentina se han dado algunos ajustes en esta vertiente, pero en materia de regulación del gas, electricidad y telecomunicaciones, no en la ley de procedimiento administrativo, que data de 1972. Entonces, dentro de la crítica lo que ellos establecen es que ya
el procedimiento en este tema es un mecanismo para la formación de consenso de la opinión pública, una garantía de transparencia de los procedimientos y un elemento de democratización del poder. Entonces, en este caso ya ellos van viendo otra vertiente del procedimiento administrativo. A partir de esto, se resume en esta afirmación, y lo que yo quería hacerles ver es que en nuestro ordenamiento, la ley, como lo vimos antes, el 308, se refiere a las potestades prácticamente, digamos, que le perjudiquen al administrado. En el nuestro está el artículo 326, que el artículo 326 lo que da margen es que el cambio, la norma establece, el órgano director podrá optar inicialmente por convertir en ordinario el procedimiento por razones de complejidad e importancia de la materia a tratar. Si bien es cierto, el 308 es solo una vertiente negativa, este 326 nos da margen a interpretar la posibilidad de instaurar los procedimientos en esta vertiente positiva, porque son temas importantes a tratar. Entonces, efectivamente, aquí puede uno valorar la situación, digamos, de establecer el procedimiento administrativo bajo esta tendencia. ¿En cuáles casos se podría ver uno? Bueno, en alguna administración que tenga la posibilidad de hacer algún cambio tecnológico, puede convocar a una audiencia donde simplemente las partes van a manifestar cuáles serían las ventajas o desventajas de esa negociación, de ese cambio de tecnología. Sobre esto también quiero resaltar que el artículo 53 del reglamento de la ley de contratación ya establece un procedimiento que en ese tema en específico tiende a esto, a que antes de la contratación la administración pueda convocar a algunos posibles oferentes a que en una audiencia expresen sus posiciones. Entonces ya esta tendencia del procedimiento en forma proactiva con el administrado viene tal vez a dar un poquitito más de garantía de administración y cambiar el norte de la administración, donde el procedimiento ordinario se ve prácticamente como un procedimiento donde se va a sancionar a la parte. Y la última tendencia, digamos, que de lo que quería resaltar es que estas leyes son muy precisas en algunos aspectos que desde el mismo índice, cuando usted está estudiando la ley o viéndolas, usted determina que ella resalta algunas de estas fases, de las cuales resalto tal vez algunos puntos de interés en la instrucción de oficio o a instancia de parte. En esto hay que tener en consideración algunas implicaciones que puede tener en una u otra vertiente, entonces que consideran necesario establecerlo ahí. Las investigaciones previas, que ya se los mencioné, los requisitos del acto de inicio en esta fase. Luego, en ordenación, establecen algunas potestades de regulación sobre el acceso al expediente y las obligaciones que van a tener las partes dentro del desarrollo del procedimiento. En instrucción, en este tema es importante, porque aquí el órgano director en los procedimientos administrativos que se desarrollan de conformidad con nuestro ordenamiento tiene muchísimas obligaciones, pero son obligaciones que encontramos tanto en el título primero como en el título segundo. Entonces, cuando el órgano director está ejerciendo esa labor, tiene que estar verificando que sus competencias están marcadas en forma muy dispersa. Entonces, muchas veces tiende a que estos órganos incumplan con algunas de estas disposiciones. Otro tema es lo de la finalización, que era lo que les mencionaba, de algunas posiciones o sugerencias que deberían incorporarse respecto a la forma de finalizar los procedimientos. Y la última, que es la de ejecución, que me parece que esto es muy importante establecerlo, o por lo menos algunos artículos que establezcan cuáles son las vías que tiene la administración para ejecutar una decisión, porque es muy fácil, llega a la conclusión o toma la decisión y emite la resolución final, pero posteriormente en muchas ocasiones no sabe cómo se va a ejecutar. Entonces, al tener esas dudas de cómo se va a ejecutar, la parte, incluso si es por celeridad y eficiencia, va a estar ahí porque no tiene certeza de cómo se va a llegar a la conclusión. En esto, únicamente para ilustración, actualmente hay una referencia o hay una tendencia propuesta por Javier Barnes, que él establece 3 generaciones del procedimiento administrativo, señalando en el primero que se refiere a actos y decisiones singulares dictados por una administración, que esta es la que normalmente estamos todavía nosotros manejando. Una segunda generación, que es la que establece la posibilidad de que las normas administrativas aprobadas por la administración deban ser desarrolladas a través de un procedimiento. Sobre este particular, nosotros tenemos la norma del 361, que establece un procedimiento para la conformación de los reglamentos, pero él lo enmarca todo en una casilla como una nueva generación. Y la última generación es aquella generación que busca que los actos, normas y políticas públicas elaboradas sean elaboradas por medio de nuevas formas gobernativas. Como último punto, en cuanto a la aplicación de estas 3 tendencias,
es necesario tomar en consideración que las nuevas tecnologías, la aplicación de nuevas tecnologías va a requerir de canales de comunicación adaptados a nuestros tiempos. En el tema de las grabaciones de audiencias, es muy interesante, cuando se estuve revisando las actas en el artículo 313, se había establecido que en Costa Rica se podían grabar las audiencias y en ese momento se dijo que se grababan únicamente hasta que concluyera, porque era un derroche realizar la grabación de todas las audiencias. Obviamente en ese momento la tecnología era en cassette, VHS por lo menos, ya uno empezará a hacer números de las complicaciones que eran, pero en este momento la tecnología cambió y todos son algunos aspectos muy ágiles. Expedientes digitales, que son otros temas que deberán regularse, medios probatorios, el uso de la firma digital, la regulación de requerimientos. Tal vez aquí regulación de requerimientos me parece que es un tema donde se podría pensar que la regulación tecnológica, a mi criterio, no debería tener muchas implicaciones en la determinación legal, porque en la determinación legal usted lo que tiene que hacer es establecer los requerimientos del sistema para que un sistema pueda dar cumplimiento a las disposiciones para el procedimiento, permitir la garantía de acceso, establecer algunos propios elementos, digamos que la tecnología no se constituye en una traba para incluir o modificar el tema de los procedimientos administrativos. Y todo este contexto, nada más lo que me interesaba resaltar es que todo esto tiene implicación en cuanto a la transparencia, celeridad, publicidad y control de los procedimientos administrativos, que yo creo que estos son 3 puntos que se encaminan mucho a lo que se nos está exigiendo día con día en el tema de procedimientos administrativos. Y de mi parte es todo. Muchas gracias.